¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Hay información importante. ¿Cuántas veces se ha tenido usted la necesidad de rentar un inmueble, un departamento, una casa de descanso, un tiempo compartido, una oficina, en fin? Y siempre es el tema de los contratos de arrendamiento que son para muchos un dolor de cabeza, muy necesarios, ahora le vamos a platicar por qué, pero también con ciertas peculiaridades en las que no reparamos del todo y que pueden ser un dolor de cabeza para el propietario del inmueble, pero también para el que lo está rentando. Vamos a hablar de ese tema de los contratos de arrendamiento. Me acompaña José Ramón del Río, él es director jurídico de Mira, tiene información importante. José Ramón, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muy bien, ¿y tú? Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, a ver, para ubicarnos más o menos en el tamaño del tema, ¿qué tan grande es el mercado de arrendamiento en México? En general, hablando de vivienda, de comercio, de casa-habitación, en fin. El mercado de inmobiliario en México es muy grande y es un mercado que va creciendo muchísimo, ya que pues, actualmente la Ciudad de México demográficamente está creciendo su población y sobre todo la población joven, que es gente que pues, por lo general se quiere salir de la casa de sus papás o se casan y que no tienen siempre la posibilidad de dar el enganche para generar una hipoteca y todo. Entonces, pues, el mercado de la renta va creciendo. En oficinas es fuertísimo, en industrial es muy fuerte y en casa-habitación ni se diga también. Claro, ahora, siempre que vamos a querer empezar nuestra vida independiente, poner un pequeño negocio, contratar una oficina, pensamos en el arrendamiento, efectivamente. No hay siempre la posibilidad de adquirir un inmueble. Claro que sí, es la opción más fácil, ya que no se necesita un desembolso de capital importante y se puede hacer pues, alrededor de... Hoy en día una persona tarda en arrendar un inmueble alrededor de 15 días, 20 días, es el tiempo que le dedica. Eso te iba a preguntar y que nos preguntan mucho también del auditorio. ¿Es difícil arrendar un inmueble? Creo que es más difícil encontrar el ideal que el trámite per se. Las dos cosas tienen su peculiaridad y por lo mismo que es muy buen negocio también para la gente que tiene. Mucha gente cree que el arrendamiento es un negocio sencillo porque metes al inquilino y se te acabó el problema, lo cual no es cierto. Han existido muchas reformas en materia de seguridad, tales como es la ley de extinción de dominio, entre otras, que le generan una carga al propietario del inmueble para rentarlo, que se tiene que asegurar precisamente de la identidad y demás aspectos importantes de la persona que le está rentando. O sea, no es lo renté, yo propietario no lo rento y ya la hice. No. Exactamente, no. Existen muchos otros factores que debe de contemplar precisamente para poder conservar su patrimonio, porque hoy en día la ley de extinción de dominio te dice que si tú le rentas a una persona que realiza actividades ilícitas dentro del inmueble, la ley de extinción de dominio te puede hacer que te expropien Aunque tú seas el más decente del planeta. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú como propietario del inmueble tenías que asegurarte que la identidad de la persona a la cual estaba rentando el inmueble cumplía con ciertas características. En adición a eso, pues hoy en día se vienen reformas muy grandes que ya existen algunas y están entrando en función en materia de lavado de dinero y demás, para todo el tema de, pues antes se usaba muchísimo el te pago en efectivo, no me da recibo, no me da nada. Se está limitando muchísimo el movimiento de efectivo. Entonces, se le generan cargas también de que si, me cayó un depósito en efectivo por más de 15,000 pesos, híjole, le tengo que dar un aviso al SAT de por qué me cayó este concepto. Porque además si no lo haces, aun cuando sea dinero bien habido, puede haber un problema. Exactamente. No, te pueden acusar desde evasión fiscal hasta todo lo que conlleva posteriormente. Una persona propietario que renta un inmueble, ¿es corresponsable de lo que haga el arrendatario? No es corresponsable como tal, pero sí es responsable con su patrimonio de lo que se está realizando de él. O sea, no es yo te renté mi casa a ti, Juan Carlos, y tú dentro de mi casa resulta que hiciste un laboratorio de drogas. Yo no me van a acusar por tener el laboratorio de drogas. Sin embargo, sí va a tener repercusiones sobre mi patrimonio, porque yo como propietario tenía la obligación de comprobar que a quien le estaba rentando mi inmueble era una persona que iba a realizar actividades lícitas y demás dentro del inmueble. Todo eso respecto al que renta y al que va a rentar, también requiere cierta certeza, no es que llego así nomás y ya. Puedes tener muchos problemas, o sea, por eso nosotros, mi recomendación como dentro del sector siempre es acude a un especialista, o sea, la verdad, tienes que escoger también muy bien tus especialistas porque las inmobiliarias es el negocio más fácil de este mundo, pero hay gente que de verdad sí se toma en serio su trabajo y de verdad sí se da la tarea de conseguir tanto propiedades certificadas como inquilinos calificados. O sea, yo no puedo rentar una propiedad. Si se está cayendo, voy a tener responsabilidad también para con el inquilino. Y si pasa algo, o si resulta que tenía una infección, estaba atestada de moho mi casa y le tuvo condiciones, una afectación de salud. Que fuera asmático. Exactamente. Voy a responder yo personalmente contra quien le estaba rentando mi casa. Oye, un contrato de arrendamiento. Ahorita hablamos de las complejidades
de la percepción que hay de que es complicado el contrato, pero es mucho mejor hacerlo que no tenerlo. Es decir, a veces también nos da que si es un amigo, un conocido, pues es a la palabra. Aún así, un contrato es seguridad para los dos. Siempre tiene que existir el contrato. O sea, el contrato, yo sé, cualquier relación, sea jurídica, sea personal, sea lo que sea, se basa en la confianza. Sí, por Inclusive Una relación comercial se basa en la confianza. Exactamente, pero siempre la recomendación es que esté por escrito. ¿Por qué? Porque pues, caras vemos, corazones no sabemos. Y en caso de que no esté realizado el contrato de arrendamiento, caso de cualquier controversia, la carga de la prueba automáticamente va sobre el propietario del inmueble. Entonces, ¿cómo vas a poder tú corroborar que verdaderamente le cobrabas 25,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos de renta si no tienes un documento? ¿Cómo puedes comprobar de que el contrato se vencía en fecha cierta si no existe ese documento? ¿Cómo recuperas tu inmueble si no tienes una fecha de término? Exactamente, o sea, porque es muy fácil. Yo te voy a argumentar que cuando platicamos el contrato, porque se puede hacer un contrato verbal, existen los contratos verbales, era indefinido y que no existía ninguna obligación de que me ibas a subir la renta año con año ni demás. Entonces, yo te debo 3 pesos por tu inmueble y sácame de ese... Y empezamos en un problema jurídico. A ver, corrígeme si me equivoco, pero puede ser una cosa de años. Incluso. Sí, realmente es muy pobre la seguridad jurídica que existe en nuestro país en materia de protección a la propiedad privada, porque pues, si un inquilino deja de pagar la renta, normalmente tardas entre 8 meses a 1 año en sacarlo del inmueble. Vaya. Con contrato. Si no hay contrato, esto puede tomar... Justo me quitaste las palabras de la boca. Entre 8 meses y 1 año, si es que hay un contrato. Exactamente. Y si no lo hay... No, bueno, esto sí se puede tomar un pleito. Incluso me ha tocado conocer de algún caso en donde pierde el inmueble. Sí. Sí. El propietario legítimo lo pierde. Porque empiezan a hacer acciones de prescripción positiva y demás figuras jurídicas que existen por atrás. Sí. Chicanadas se le llaman en el argot, pero bueno. demás para hacerse del bien. Es complicado. Necesario siempre, pero es complicado un contrato de arrendamiento. Mira, como todo documento jurídico, realmente no es complicado siempre y cuando tengas la asesoría correcta. O sea, yo creo que si tú te sientes mal, vas al doctor. Obviamente, claro. Tú necesitas un traje, pues acudes al sastre. Y normalmente siempre les dices lo que tú quieres y cómo tú lo quieres. Como buen contrato, existen ciertas cláusulas que sí, son cláusulas de cajón, que sí vienen y que las vas a encontrar en todo contrato de arrendamiento. Pero yo en lo personal jamás recomiendo un contrato de papelería porque pues, no es me duele la panza y me tomo una aspirina. Claro, no es tu circunstancia. Exactamente. O sea, los contratos son trajes a la medida que se tienen que adecuar a cada una de las relaciones jurídicas y a las particularidades que tienen. Una persona que no vive o no se ha dedicado a la renta de inmuebles, va a rentar su primer inmueble y de pronto dice, pues yo hago mi contrato. Agarro, me encontré uno, le pongo ahí en internet contrato de arrendamiento, me encuentro uno, pues lo leo, pues le adecuo los metros, los nombres, todo esto. ¿Qué tan certero es ese contrato? Y yo lo hice, lo imprimí en mi casa, le corregí y te lo doy a que me lo firmes. Existen muchas cosas que por desconocimiento real de las personas conlleva un riesgo. Uno de estos es, pues yo vi la figura del aval, se ve padrísimo y ya tengo un segundo que me va a dar una casa que en caso de que no me paguen, me la voy a quedar. Porque esa es la percepción de muchas personas. Es la percepción del arrendatario, ¿no? O sea, sí. del arrendador. Pues, yo tengo un aval, ya la hice. Ya la hice. Si mi inquilino no me paga, pues yo ya la hice. Es más, ojalá no me pague para que me quede con la casa. No hay nada más alejado de la realidad. En primero, la figura del aval es una figura exclusiva de los títulos de crédito. No es una figura para un contrato de arrendamiento. Se le ha puesto así. No existe. No existe. O sea, si yo veo en el periódico que quiero rentar un depa y me piden un aval. Realmente es un fiador. O sea, se han confundido esas dos figuras. Pero no es la figura. Pero no es la figura. O sea, ahí hay un mal término jurídico. Se van a ir con la figura, o sea, ahí en caso de una controversia, el juzgador tiene la obligación de asimilarlo al fiador, pues, a la figura jurídica más similar, que en su caso es la del fiador. Pero de entrada no es. No es. Porque lo que necesitamos es un fiador, y tener el fiador tampoco es garantía de que el mundo es bueno. No, para nada. O sea, porque para empezar, para poderle cobrar al fiador, vas a tener que demandar al obligado principal. Entonces, ya aquí me fleté 8 meses demandando a mi obligado principal. Con el gasto. Con el gasto de abogados, demás. Todos los gastos que conlleva, y ¿sabes qué? No le pude cobrar. Ahora sí quiero cobrar,
vámonos contra el fiador. Pero ya perdiste una acción, ya perdiste un tiempo, porque fiador y obligado solidario no es lo mismo, que también y no vas con acciones jurídicas simultáneas. No. Tienes que agotar primero una vía para poderte ir contra la segunda. Okay. 2, que te dejen una casa como escrituras, que me digan cuántos propietarios de inmueble cuando le dejan una casa van al registro público y de verdad revisan que esa casa, 1, no tenga gravámenes, 2, que siga siendo de la persona, porque si yo me encuentro en mi casa revisando, no sé, la casa de mi papá y resulta que tiene unas escrituras de 1983, donde él tenía, exactamente, digo, ¿ya la hice, tengo una casa? No, que tenga ahí unas escrituras no quiere decir que sea el propietario de esa casa. Claro. Hay que hacer una tarea de ir a registro, revisar que los documentos estén en orden, claro, y así poder ver si verdaderamente esa casa es de esa persona, lo cual no me garantiza que me pueda quedar con el inmueble. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue y demande, el juez me va a decir, ok, ¿quieres embargar? Hay cierta cuantía que es hasta 3 veces la suerte principal de tu tope de embargo. Entonces, si debías 3 meses de renta de 20,000 pesos, son 60,000 pesos. Vas a poder embargar hasta 180,000. No vas a poder embargar la casa. No te vas a quedar con una casa de 1 millón. No, jamás. O sea, eso es una mala percepción que se tiene en el mercado, que muchas veces porque bajé de internet mi contrato, lo revisé, vi esta figura y a eso me sonó. Sí, me sonó a que estoy asegurado. Exactamente, aquí lo escuché padrísimo, wow. O sea, ojalá incumplan y ya tengo no una casa, tengo 2. No, realmente no es así. Oye, este contrato que no se hace, al margen de que debe de hacerse un buen contrato con un buen asesor, en fin, un traje a la medida, como nos comentas, ¿tiene validez si este contrato no se registra ante alguna autoridad, algún notario, ante algún...? Sí, es válido. Sí, es totalmente válido. O sea, para lo que sirve el registro ante notario, que es una ratificación de contenido y firmas, es para darle certeza, o sea, darle fehaciencia, que es como se dice, de la fecha en la cual fue firmada el contrato y de su contenido. No obstante, en caso de una controversia judicial, con cualquier pericial en grafoscopía y demás, el contrato va a tener totalmente la validez, o sea, lo tiene de inicio. Okay. Si tú, como mal inquilino, me dices, oye, es que ese contrato es balín y tú te inventaste las firmas, yo voy a proponer una pericial en grafoscopía donde va a salir que verdaderamente es tu firma y que efectivamente este contrato es válido. Sería una táctica dilatoria, exactamente, pero es legal. Pues pero es legal, exactamente. Es utilizable. Exactamente. ¿Cómo es un buen contrato de arrendamiento? ¿Cómo es un buen contrato de arrendamiento? Y insisto, y entendiendo que es un tema particular. Claro no es sí. el mismo ni siquiera para 2 departamentos iguales, no es el mismo, no es la misma cosa. O sea, es muy claro, tú tienes una novia y tienes después otra novia y no a las 2 las tratas igual, aunque las 2 hayan sido tus novias en el momento. O sea, aunque sea el mismo inmueble, es a lo que me refiero, y tengas un inquilino en una ocasión y otro inquilino en otra ocasión, no es la misma relación la que te rige. Claro. ¿Cuál es? Pues mira, todos los contratos por su naturaleza tienen características que están definidas tanto en la ley como en acuerdo de partes. En este caso, el Código Civil establece los requisitos mínimos que debe de contar un contrato de arrendamiento. En principio, pues, las características generales son las mismas. ¿Qué es lo que va cambiando? Oye, a ver, hay temas como el derecho de preferencia, que hay gente que lo contempla, hay gente que no lo contempla, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El Código Civil establece que en caso de que tú, propietario, quieras enajenar un inmueble que está arrendado, le tienes que dar un derecho de preferencia a tu inquilino. O sea, el que el inquilino lleva la mano. Exactamente. Y para ser elegido en mismos términos y en mismas condiciones para la compra de ese inmueble. Ese derecho es renunciable desde el día 1. Hay gente que lo quiere y hay gente que no lo quiere. O sea, yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Si lo vas a vender, sí me interesa quedármelo. Y otras gentes que te dicen, oye, ¿sabes qué? Te lo voy a renunciar porque no tengo dinero. O sea, realmente no tengo la liquidez, vivo muy cómodo rentando, no me interesa hacerme de un bien inmueble. No es exactamente, o sea, vengo temporalmente en esta ciudad, demás. O sea, hay ciertas características que las tienes que ir adecuando, hay ciertas características de garantías que puedes ir solicitando. También, si se permite, pues hay fianzas, hay seguros, hay demás particularidades que le puedes ir agregando al contrato y van siendo una negociación entre las partes. O sea, porque a lo mejor me dices, oye, ¿sabes qué? Yo le quiero contratar un seguro a mi casa. Y quiero que tú lo pagues. Y yo te voy a decir como inquilino, oye, ¿sabes qué? Sí, pero yo no estoy... de renta. Exactamente, o sea, yo no estoy de acuerdo en pagarte el seguro porque o sea, el inmueble no es mío. O sea, si le pasa algo, si le pasa lo que sea, no estoy de acuerdo. Entonces, lo pago, pero te lo descuento de la renta. O podemos negociar. Exactamente. Ese tipo de cosas que no muchas veces se contemplan por ignorancia o porque baja por desidia también puede pasar. Sí, claro, pasa.
No hay como corregir y asesorar. Exactamente. José Ramón, vamos a hacer una pausa. Dame 2 minutos y ahorita regresamos. Claro que sí. Seguimos en estas charlas en línea platicando sobre los contratos de arrendamiento. Mire, es un tema interesantísimo y mucho más delicado de lo que podría parecer. Otra vez te saludo, José Ramón de Río, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Carlos. Oye, a ver, tú puedes hacer el contrato, en el entendido de que un contrato de arrendamiento es un traje a la medida, que no es el mismo para todos. Tú le puedes agregar, cambiar tantas cláusulas como sean necesario. Te lo pregunto, ¿puedes como propietario hacerlo, pero como arrendatario pedir ciertas cláusulas también en el Claro contrato? que sí, o sea, es un derecho de las dos partes. O sea, no hay contratos de adhesión en materia de arrendamiento y esa es una mala percepción que se tiene del mercado. Realmente los únicos contratos de adhesión son los que se registran ante Profeco o ante Conducef para ciertas características y el contrato de arrendamiento claramente no es uno de esos. Entonces, como buena relación, claro que el inquilino está en todo su derecho de decirle, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría que le incluyéramos aquí esto o que le quitáramos aquí esto y adelante. O sea, es totalmente válido En esta y cláusula se debe de sí, hacer. en esta no. Y se debe de hacer. O sea, es un Ahora, ejercicio sano para todos. Oye, hay quien no hace un contrato de arrendamiento por un tema de impuestos. Dice, pues si yo no aviso que lo renté, pues ya no pagué los impuestos. De entrada es un delito, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Tampoco Pues es mira, certeza jurídica para nadie. No, o sea, y realmente el que exista o no exista el contrato de arrendamiento no es el hecho gravable como tal. El hecho gravable consiste en cobrar la renta. Y hay ciertos mecanismos ya especializados y simplificados del SAT para poder declarar las rentas fácilmente, donde tienes una deducción simplificada, donde automáticamente tu tasa gravable se te baja y mucha gente tiene la percepción de que es que si cobro 15,000 pesos de renta, voy a tener que pagar 5,000 pesos de impuestos. Sí. No es cierto. Hay mecanismos simplificados donde tu tasa gravable se te baja y si rentas un departamento en 15,000 pesos, realmente terminas pagando el 10% de la renta, son 1,500 pesos y cumples tus obligaciones, que creo que es nuestra obligación de todos. Claro, y porque no cumplirlo es mucho más caro. No, para empezar, es un delito. Pues de Y entrada. dos, estás dejando desprotegido tu patrimonio por algo que no, o sea, que es una mala percepción. El que yo no tenga contrato de arrendamiento no es algo que me exima de pagar mis impuestos. Sí, no, porque por regresamos supuesto. que el hecho gravable es Pero si me quitas percibir seguridad. la renta. Pero si te quita pero no seguridad. tener el contrato me quita Te quita seguridad como propietario. Estás dejando desprotegido tu patrimonio. Oye, un contrato, ¿quién nos asesora para hacerlo bien? Que no Internet, no digo, Internet tiene muchísimas ventajas, es una cosa muy buena, pero... O sea, creo que la asesoría tiene que venir desde que te asesoras con un buen especialista, con un buen agente inmobiliario. ¿Un agente inmobiliario es el ideal que te puede ayudar? Hay agencias inmobiliarias que tienen su despacho jurídico interno que funcionan muy bien. Hay otras agencias jurídicas hay otras agencias inmobiliarias que realmente no tienen su despacho jurídico y se dedican a machotear o a hacer contratos de internet, que eso no es lo correcto y la verdad no están haciendo bien su trabajo. No son trajes a la medida. No, exactamente. Ahora, ¿por qué debe de empezar la asesoría desde el agente inmobiliario? Porque regresamos al punto. El rentar un departamento es un trabajo y estás percibiendo un ingreso por hacerlo. Sí. Y no es un trabajo que sea fácil. ¿Por qué? Porque regresamos al punto de que tienes que encontrar el inquilino adecuado, que cumpla con las características y todo. Y hay muchas agencias inmobiliarias que son certificadas y que son calificadas que te hacen ese trabajo por ti. Que ahora sí, de verdad, tú les estás pagando una contratación cuota, porque ni siquiera te vas a tener que salir de tu oficina por tener que enseñar el departamento u otras características que ellos lo van a hacer por ti. Oye, a ver, ese es un punto muy, muy importante para el propietario. Y yo como sé que es un buen inquilino, o sea, obviamente vamos de buena fe, lo decías hace un momento, todos los contratos son de buena fe. Las relaciones comerciales, laborales, en principio son de buena fe. Pero pues, ¿cómo yo sé si la señora a la que le rento o el señor al que le rento que tiene cara de que no rompe un plato resulta que es el demonio? Regresamos al punto de asesorarte correctamente. O sea, hay muchas agencias inmobiliarias donde atrás te dicen, a ver, tengo estos 3 candidatos. De estos 3 candidatos les practicamos un estudio en su buró de crédito, revisamos su comportamiento crediticio, revisamos sus comprobantes de ingresos, los validamos porque muchas veces que me traigan una carta que dice que ganaba 100,000 pesos,
pues me volteo a la oficina y le digo a mi A mi compañero cuate, de escritorio, échale un garabato, ¿no? Total, Sí. nadie va a hablar. Sí, no, claro. Entonces, estas agencias de verdad se dan a la tarea de hacer su trabajo y ya te dicen, a ver, oye, ¿sabes qué? El perfil de riesgo de este cliente es mucho menor. ¿Por qué? Porque sus ingresos van ad hoc. O sea, yo jamás recomendaría que le rentaras tu propiedad a una persona cuya renta va a ser mayor del 30% de sus ingresos, porque lo estás ahorcando. O sea, le estás quitando mucha Claro. de su capacidad Y adquisitiva. tú te estás arriesgando que no te pague. Exactamente. Entonces, creo que lo más importante es siempre tener un asesoramiento integral. Repito, hay muchas agencias, no es nuestro trabajo hacer anuncios, pero hay muchas agencias donde sí, de verdad, se dan a su trabajo de, uno, hacerte el background check de todo tu prospecto de inquilino. Dos, checar que el contrato sea correcto porque pues, muchas veces, a ver, rentas una casa dúplex, comparten el agua, pero viene ahí que ¿quién será el encargado de pagar los servicios? No sé. Sí. O O sea, la luz de áreas comunes. exactamente, o sea, todo ese tipo de cosas son las particularidades Sí. que muchas veces porque tienes un contrato de papelería de machote, o de sí. machote de internet, las obvias. Y creo que un buen asesoramiento es la mejor protección. O las que dejas tienes. a la palabra y tampoco es, No es lo más correcto. no es lo más correcto. Oye, arrendar, ¿es un negocio? Sí, o sea, es un negocio integral porque ha perdido, por más que los inmuebles hayan subido en esta ciudad Sí. considerablemente y las rentas también, Sí, sí. realmente hay estudios donde dicen que en la época de nuestros abuelitos y de nuestros papás, que la renta de casa-habitación se tenía que hacer en el 1% del valor de la propiedad. Sí. Hoy realmente es imposible, o sea, No hay manera. no hay manera, sería Sí, no. muy, muy oneroso. Sí. Pero llegas a un promedio anual de entre el 6 y el 8% del valor de la propiedad. Cuando después de pago de impuestos, cuotas de mantenimiento, otra vez pues, le tienes que dar una manita de gato de vez en cuando Sí, al no, departamento, obviamente. reparaciones mayores y demás que le corresponden al propietario, es una inversión que líquidamente te está dejando entre un 4 y un 5%, a la cual le vas agregando la plusvalía del inmueble. Entonces, Sí. si llegas a ese punto, sí es una inversión segura, sobre todo porque mucha gente pues, no confía en darle su dinero a casas de bolsa o demás y Sí. regresa a lo básico que es, yo guardo mi dinero en tabiques. Sí, obviamente. Entonces, sí es un buen negocio. Pero- Tiene como buen negocio, tienes que dedicarle su tiempo y tienes que todo. Si no estás dispuesto a dedicarle ese tiempo, lo mejor que puedes hacer es conseguirte un asesor profesional que te garantice la protección a tu patrimonio y demás aspectos muy importantes. Ahora, ¿te quitarías, por ejemplo, de broncas de andar como esta figura que había hace muchos años, pues el abonero ahí de puerta en puerta? Exactamente. Ya no hay eso. No, o sea, realmente eso podría constituir hoy hasta un delito de molestia y así y demás. Entonces, sí, ya los rompepiernas y todo eso ya no son usuales. Eso ya no son, nada más ya no son necesarios. No. Oye, consejos que nos puedas dar Consejos que les puedo dar. para el que va a rentar, el propietario y el que está buscando. O sea, yo creo que el consejo más importante, como lo venimos platicando a lo largo de nuestra conversación, es asesórense de los dos lados. O sea, número uno, tú como propietario de tu inmueble, Claro. busca proteger tu patrimonio a Es tu toda medida. inversión, Es tu inversión. finalmente. O sea, al final del día es como si tienes... Es tu materia prima, Sí. es tu producción, es todo. O sea, es Le trabajaste exactamente, para te tenerlo. costó tenerlo, ahora cuídalo. Sí. ¿Cómo lo puedes cuidar? Pues dedicándole tu tiempo. Número uno, encontrando profesionales que se aseguren, si tú no tienes tiempo, porque pues, ¿qué es lo mejor? Haz un background check completo de tu Sí. inquilino, revisa Sí, todo, claro. hazte referencias personales, busca múltiples opciones, o sea, sí... Pero ¿quién tiene el tiempo de eso? Exactamente. Y quien lo tiene es muy complicado. Si no lo tienes, acude a profesionales especializados. Y también como inquilino es mucho más fácil, porque puedes llegar tú y decirle, oye, ¿sabes qué? A ver, quiero un departamento que tenga 3 departamentos con 2 baños, que permita mascotas en esto y demás. Y te va a asegurar que el departamento en el cual vas a habitar, que va a ser tu casa pues 1 año, tiempo. 2 años, 3 años, que a todos nos gusta vivir en un lugar que Sí. sea decente, que cumpla con todas Agradable, las condiciones. que te guste. Exactamente. Precisamente te va a garantizar eso, que no vas a tener problemas el día de mañana de, oye, ¿sabes qué? Es que pues me salió aquí que tengo infestado de termitas el departamento, sí, o que tengo... Y soy carpintero, exactamente, imagínate. un ataque de moho en el baño Sí. que no me puedo ni meter porque me ahogo. Entonces, Claro. todo ese tipo de condiciones creo que es muy importante. Perfecto. José Ramón, muchas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias a ustedes por Gracias. la invitación, que estén muy bien. Gracias y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse y nos vemos mañana con otra charla en línea.